Comparece al estrado judicial el señor Darío Serna Uchima, identificado con cédula de ciudadanía 16.204.175. Señor Darío, le pongo de presente que el Código Penal en su artículo 442 consagra el delito de falso testimonio en los siguientes términos. El que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente falta la verdad total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Nos ponemos de pie, por favor. Le voy a tomar el juramento de rigor. Prenda el micrófono si es tan amable. Sí, señor. Señor Darío Serna Uchima, sabiendas de las consecuencias penales que acarrea faltar a la verdad, total o parcialmente, jura decir toda la verdad en la declaración que va a rendir. Sí. Prenda el micrófono si es tan amable. Sí, juro. Tomemos asiento. Le pido el favor al testigo, cada vez que responda, por supuesto, mantenga el micrófono prendido y apenas termine lo apaga, por favor. Sírvase a indicar al despacho nombres y apellidos completos y número de cédula. Buenos días, mi nombre es Darío Serna Uchima. Mi número de cédula es 16.204.175 de Cartago Valle. Soy ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional sede Manizales. ¿Cuál es su edad? Yo tengo 64 años. Nací el 15 de julio de 1952. Dirección. Yo vivo en Florida del Campo, casa número 3, en Villa María Caldas. Fuera del título profesional que nos ha reseñado, ¿ha realizado otros estudios? Sí, yo soy especialista en negocios internacionales e hice también estudios superiores sobre el cemento en el Instituto Eduardo Torroja de España e hice también estudios superiores en fermentación en el Instituto Fermentec de Brasil. Ingeniero Darío, ¿a qué se dedica la actualidad? Yo hasta el 31 de enero fui el gerente técnico de TopTech y ahora estoy como asesor externo pues, de la compañía. ¿Cuál es su estado civil? Casado. Muy bien. En su condición, no obstante manifestarnos que se encuentra actualmente en condición de asesor de la compañía, ¿hay alguna circunstancia que afecte la imparcialidad en la declaración que va a rendir? No, ninguna. Bien. Señor Darío Uchima, ponga presente que su testimonio se practica dentro de un proceso de acción popular que promueve el señor Juan José Lalinde Suárez contra la Nación Ministerio de Protección Social en aquel entonces y otras empresas, en donde, en resumidas, se piden, entre otras, la adopción de medidas efectivas y necesarias a impedir que en futuro las personas que puedan resultar afectadas en su salud por el asbesto se implanten entonces para ese efecto políticas tendientes en últimas a prohibir totalmente su explotación, uso, comercialización. Esto para efectos de contextualización. En lo que concierne al testimonio que se le solicita por el despacho, sea vertido por usted, por favor indíquenos cuánto tiempo estuvo vinculado con TopTech. Inicialmente cuando yo terminé mi carrera, trabajé durante 20 años en Cementos de Caldas, donde era jefe de producción y control de calidad, y era el encargado de despacharles el cemento, o sea, hacer el cemento tanto para las compañías Manilí y Colombí, o sea, pues que conocía pues cuál era pues el tipo pues, de cemento y de materiales pues, de que se necesitaban pues para ese proceso. Posteriormente, en abril de 1997, antes de que cerraran Cementos de Caldas, pasé pues, a trabajar a TopTech, que en su momento se llamaba Manilith, donde laboré como gerente técnico durante 7 años y medio. O sea, hasta junio del 2004,
En julio del 2000, de ese mismo año, pasé para la industria licorera de Caldas como gerente técnico también de la destilera, donde estuve trabajando desde julio del 2004 hasta julio del 2009, donde de nuevo retorno a Toptec y trabajo como gerente técnico encargado tanto de la planta pues, de Manizales como de una nueva planta en Barranquilla, también pues, de la compañía donde se hacía placas de yeso. Mientras se desempeñó eh, en la empresa de Toptec, como bien nos informaba, desde abril del 97 hasta junio del 2004 y luego de julio del 2009 hasta diciembre, nos informaba del año anterior, enero de este año. Sí, señor. ¿Qué funciones desempeñó? Bueno, las funciones del gerente técnico es el de dirigir, planear y coordinar todas pues, las actividades, como son actividades de producción, investigación y desarrollo, calidad, mantenimiento, eh, todo lo que todo lo que tenía que ver, digamos, con el desarrollo de productos nuevos, de materiales nuevos, de materias primas nuevas, todo pues lo concerniente con las políticas pues, y desarrollo de sistema ambiental y sistema de control, tanto en costos también como pues seguir pues, los parámetros pues, de producción y control de calidad. Durante el tiempo que estuvo vinculado a Toptec, ¿qué conocimiento tuvo en cuanto a las normas de seguridad industrial que se adoptaron y se implementaban en la empresa? Correcto. Desde el principio, es más, desde que yo llegué a Tupte, siempre se manejó, siempre se hizo un manejo pues, de la seguridad industrial muy clara y a la gente siempre pues, se le exigía que dentro de ciertas áreas manejara todos sus equipos de seguridad industrial, el manejo pues con sustancias eh, pel- 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 eran sometidas a un riguroso pues tratamiento. Las bodegas, digamos, del asbesto eran bodegas a las cuales no podía entrar sino una sola persona, que era la persona encargada pues del montacargas, donde en esa época se manejaban del asbestos referencias de fibras largas, medianas y cortas, ¿cierto? Donde se almacenaban dependiendo pues de cuál era la fibra larga, corta y media. De esa, a esa bodega no podía entrar absolutamente nadie. Y el operario de la montacarga, puede que entraba para arrumarla, tenía que ir vestido especialmente y con su careta, ¿cierto? Pues de que lo protegía pues de cualquier cosa. De esa bodega principal había otra bodega que quedaba en la parte de preparación. A esa parte de preparación, esa misma persona mantenía un stock de las diferentes materiales de asbesto. Entonces, el operario de preparación, que era uno solo también, era una persona, como le digo, vestida también pues con todos pues, esos elementos. El saco entraba dentro de una cabina especial donde la persona con unos guantes, no era guantes pues, que utilizaba ella, pero realmente la cabina tenía pues, los propios guantes. Entonces él dentro de la cabina que era aspirada, abría pues el saco,
el saco caía hacia una banda transportadora. Por decir algo, la mezcla de nosotros era 4-2-1, o sea, 4 de fibra larga, 2 de fibra media y 1 de fibra corta. Entonces la disposición de los sacos siempre venía, él destapaba los 4 sacos de fibra larga, seguían los de media y por último el otro. Eso caía dentro de un rumbón donde era dirigido hacia el molino. Este es un molino de asbesto, es un molino súper especial porque consta de unas, ¿cómo le dijera? Como de unas rocas gigantes, como unas ruedas gigantes que giran en una forma especial porque el asbesto en el saco viene súper compactado, él no viene suelto, él viene, es casi pues como una roca. Entonces esa roca, digamos, como saco, cae y las piedras empiezan a dispersarlo, ¿sí? Ese proceso se hace dentro del molino en vía húmeda. O sea, nosotros adicionamos alrededor de un 28% de humedad y terminada la molienda, que era, pues la llamábamos molienda, pero realmente no se molía, sino pues que se dispersaba, se abría la fibra. Entonces se garantizaba que en todos los giros quedaban las ruedas, unas giraban en este sentido, eran dos ruedas, una en este sentido y la otra como en este otro sentido, hacía de que el material se homogenizaba. Después de que estaba homogenizado el material, pasaba a un rumbón. Ahí todo lo que le estoy diciendo es sellado completamente, ¿cierto? Después de que el operario abrió el bulto cayó, nadie lo toca. Ya de ahí en adelante no hay forma de tocarlo. Eso caía dentro de un rumbón donde un elevador lo subía hasta el silo y cuando ya se iniciaba el proceso de preparación pues, de la mezcla, entonces automáticamente hay un sistema que permitía primero entrar el agua, entraba la celulosa. Yo les quiero explicar, las materias primas son el cemento, el carbonato, la pulpa o celulosa y el asbesto, ¿cierto? Entonces, de estos componentes, en base seca, que llamamos nosotros, en base seca, el asbesto tenía un porcentaje de un 10%, ya entonces él caía, y aquí hay una cosa que es importante, ¿cierto? Pues de que se sepa, ¿cierto? Cuando toda esta mezcla estaba lista para ser echada sobre el hidromezclador, caía el agua y por último caía el agua, caía la celulosa, el asbesto y eso formaba pues como un caldo y por último ya cuando se iba a descargar, esto lo llamamos el hidromezclador, cuando este tanque se iba a descargar entraba el cemento. Por último entraba el cemento. Entonces el cemento como quien dice, hacía como una capa que se iba bajando a que toda la mezcla quedaba completamente homogénea, ¿cierto? ¿Por qué es importante saber esto? Porque es que en ese preciso momento que podía ser un punto grave pues, de contaminación, la mezcla tiene un porcentaje de sólidos del 28%, como quien dice, de 100 kilos, 28 kilos eran estos sólidos, donde está el asbesto, el cemento, y del cual el asbesto era el 10%, ¿cierto? El cemento tiene pues mucho más, entre el 70 y pico y 80%. Entonces, esto era un caldo, eso es un líquido, completamente líquido todo. Ese hidromezclador, hasta ahí tenemos hecha toda la mezcla. Esa mezcla baja hacia otro tanque que lo llamamos la noria, donde es un agitador de este lodo, pues porque es un pantano líquido, y donde más tardecito puede que les explique, entra una corriente que se llama la corriente
del molino de desechos. Entra a la misma consistencia, o sea, a los mismos 28% de partículas sólidas. Cuando esto cae, esto sigue la corriente y cae ya al corazón de la máquina, que es el controlador de espesores. Como su nombre lo indica, es el que nos va diciendo si la placa que está saliendo tiene el espesor. Entonces él consta de otro tanque donde tiene dos válvulas automáticas. Una válvula automática donde está entrando esta mezcla preparada y otra válvula donde le está entrando agua en una proporción pues supremamente grande. Si nosotros veníamos con una concentración de sólidos iniciales de un 28%, al llegar al controlador de espesores, esa concentración se baja al 12%. O sea, como quien dice, se vuelve mucho más agua. O sea, pensar, digamos, pues de que la partícula del asbesto dentro de este proceso se vaya a escapar es casi que imposible, ¿cierto? Porque es que lo que tenemos, si usted se para en el proceso, lo que usted ve es un río pues de agua, un río de agua sucia, digámoslo así, un pantano. Pero ya en el controlador de espesores se diluye mucho más, ya es mucho más pues diluido. Entonces, este es un proceso que se llama el proceso Hatchett. Entonces, el proceso Hatchett consta, digamos en el caso de nosotros, de dos máquinas. La máquina número 1 tiene 3 tanques pescadores y la máquina número 2 tiene 4 tanques. Si hablemos de la máquina número 1, que es igual que la máquina 2, entonces este controlador de espesores bombea hacia cada uno de esos 3 tanques, ¿cierto? Bombea toda pues esta masa. Entonces, dentro de cada tanque hay un sedazo, llamémoslo así. Nosotros lo llamamos cilindro pescador. Es como cuando las señoras hacen jugo, ¿cierto? Que lo cuelan, entonces los sólidos le quedan ahí y el líquido pasa. Es exactamente lo mismo, Es cuela, el agua pasa hacia la canal y estos sólidos entonces son presionados a subir hacia arriba y pasa otro componente de este proceso que se llama el fieltro. Entonces el fieltro es como una esponja que en cada circuito, cuando va a volver a entrar, hay que lavarlo, secarlo y hacerle de todo automáticamente para que él se venga casi como le dijera, como reprimido, pero como con ganas pues como de chupar. Entonces cuando todo ese sedazo deja los sólidos, el fieltro pasa y capta los sólidos y empieza a formar lo que llamamos nosotros la primera monocapa. Entonces pasa por ese cilindro pescador, el fieltro, absorbe todos esos sólidos y al pasar por el segundo tanque forma sobre esa monocapita que formó la segunda monocapa, ¿cierto? Todo es un film, es una película del mismo, de un poquito más ancha pues que la placa plana y entonces cuando ya pasa al tercer tanque ya forma la tercera monocapa. Ya formadas las 3 monocapas, él gira por encima y empieza a ser secado. Hasta ese momento el porcentaje de humedad de estas monocapas es alrededor del 50-55%. Él va pasando sucesivamente por unas cámaras de vacío que le van chupando el agua y ya es llevado hacia un enrollador, ¿cierto? Un formato que nosotros llamamos, hay formatos de 8 pies, de 16 pies y de 12 pies, dependiendo de la longitud de la teja que usted quiere sacar. Entonces él va enrollando y cuando tiene el número de espesor, que generalmente es a las 4 vueltas, entonces él automáticamente corta la placa que esa suma de monocapitas ya se formó como una sola placa, porque él se va enrollando
hasta que cuando ya tiene el grosor, corta la placa, esa placa cae sobre otra banda, pero es una placa entera, ¿cierto? Entonces ahí viene otro proceso, es el proceso de corte. Ahí la cogen unas sierras longitudinales para darle el ancho y para sobre la banda y hay unas sierras transversales para que le dé ya el tamaño, ¿cierto?, de la placa. Esos cortes, esos residuos que quedan, caen todos sobre una banda, y esa banda va a un aparato que llamamos nosotros el molino de desechos, donde se le dosifica, como ya está seca, ya está con un porcentaje del 24 a 25% de humedad o 26% de humedad. Entonces esta la tiene, acuérdense que veníamos en el punto 1 de 55 y más atrás pues estaba como en el 80. Entonces se coge y se humede, él lo muele y lo vuelve lodo otra vez, le echa agua y ya lo bombea de nuevo al principio del proceso, y es donde yo le decía que baja el hidro a la noria y le entra una corriente que ya le iba a decir, esa es la corriente que entra. Ahí no se pierde absolutamente nada. O sea, todos los recortes que usted haga, todo van a dar allá y eso se incorpora dentro del proceso. Ahora bien, todas estas cámaras de vacío que están chupando y el sedazo dejan pasar cierto grado de partícula o polvo que cae sobre la canal, sobre la corriente. Esa corriente de agua es bombeada hacia los conos de sedimentación. Entonces esos conos son 2 conos de 60 metros cúbicos de agua, donde en el primer cono se hace la precipitación total de todos esos sólidos. Esos sólidos caen sobre la parte inferior del cono 1 y el agua más limpia pasa hacia el cono número 2. Entonces, esa agua limpia que pasa al cono número 2 es el agua del hidro, el agua inicial, donde comienza todo, de ahí se toma esa agua. Y el agua más sucia, que es la que queda en el cono número 1, donde se precipitaron todos los sólidos, es la que alimenta al controlador de espesores. O sea, es la que diluye de un, digamos que tenemos de un 27% a un 12%, pues, o 7%. ¿Sí? O sea, nosotros lo que hacemos es garantizar de que en todo este proceso no haya partículas, puede que se nos escapen. Entonces ya esa placa cortada y terminada pasa ya a un proceso de ondulado, donde por vacío se colocan los moldes, se ondula, y después de que ya se forman los carros, ya con 39 placas, donde va molde, placa, molde, placa, molde, placa, se le coloca un estrés y empieza el cemento a desarrollar su reacción química, ¿cierto? Todo este proceso que le estoy contando, desde que comenzó, se demora más o menos para la partícula de cemento alrededor de 45 minutos. Lo que pasa es que como es una secuencia, una va detrás de otro, pues entonces medir eso pues es difícil. Pero por un modelo matemático que tenemos nosotros, sabemos de que eso se demora 45 minutos y por eso es que a la cementera nosotros le decimos, hágame el favor y el tiempo inicial de fraguado debe estar más o menos entre una hora y piquito. Cosa de que cuando ya esté todos los arrumes dentro de la placa y está con todo su estrés, la reacción química se empieza a dar y es una reacción supremamente fuerte. Usted puede encontrar temperaturas de 90 grados centígrados y son temperaturas dadas por la reacción química, porque es una reacción exotérmica supremamente fuerte. Cuando ya ella cumple más o menos alrededor de entre 6 a 7 horas, se desmoldea, en una desmoldeadora se pasa, se quita el molde y se queda la placa, se forman ya arrumes únicamente de placa y al otro lado arrumes únicamente de moldes que vuelven otra vez para el proceso, y estas placas se forran en stretch
y se almacenan en unas carpas de curado durante 7 horas más a vapor, ¿cierto? Donde ya después se dejan en los patios 5 días, donde ya el laboratorio saca la muestra, verifica que la calidad esté adecuada y se despacha el producto. Ya descrito con suficiencia entonces todo el proceso de producción dentro de la planta. Y si bien es cierto, no se evidencia del cargo que usted desempeñó de gerente técnico una directa relación con lo que a continuación le reseñaré. De todas maneras, se le pregunta si eventualmente usted tuvo conocimiento de algún proceso de afección en salud de algún integrante de la empresa con ocasión de la manipulación del asbesto. Sí, durante todos los años pues, que he estado allá, nosotros nunca tuvimos a alguien puede que se enfermara, puede que se presentara pues algún síntoma. De hecho, uno de los requisitos que hay todavía, y es que la persona no puede ni fumar ni haber sido pues fumador. Una persona que en cualquier momento se encontrara fumando dentro de la compañía era expulsado inmediatamente porque no queríamos ningún riesgo, ¿cierto? ¿Sí? Era obligatorio, ninguna persona puede entrar a la planta de preparación sin su overol y con todos pues, sus implementos. Hasta este momento nunca he escuchado pues, de que haya una persona pues, de que haya sufrido eso, porque nosotros nos cuidamos absolutamente con todo, con los desechos, con los residuos, con la recuperación de los materiales. Todo es con filtros, todo era con filtros. No había pues, absolutamente nada puede que dejáramos nosotros al aire libre. Y fuera de eso, hay una compañía que viene y nos hace auditoría, coloca unos filtros especiales con unas bombas especiales en los sitios de mayor riesgo, donde lo que hace es chupar el aire durante todo el día, 24 horas chupando el aire, y después ellos cogen ese filtro y lo llevan a los laboratorios y mide qué cantidad de partículas libre de asbesto hay, ¿cierto? Y nosotros nunca hemos tenido pues, un problema sobre eso. ¿Recuerda el nombre de las compañías que realizan esas auditorías? Conozco a el FAS. FAS es un instituto pues, que hace pues, esas mediciones. El FAS, de hecho, los reportes pues, y los informes los tiene pues, el médico pues, de la compañía. ¿Sabe si Toptec al interior, dentro, por iniciativa propia de la compañía, realiza monitoreos o mediciones al interior de la planta, independientemente de las auditorías a que ha hecho referencia? Sí, a ver, nosotros tenemos un departamento pues, de seguridad industrial, ¿cierto? Y el señor de seguridad industrial está permanentemente dentro de la planta. Él hace pues un recorrido, si ve actividades diferentes pues, de lo que nos propusimos, entonces hace un llamado de atención y le comunica al jefe inmediato. Después, posteriormente, en unas reuniones que tenemos diariamente, el señor expone, dice, me encontré con fulano de tal haciendo esto y esto y esto. El señor es llamado, se le llama la atención, y si reincide, se saca, se retira pues, de la compañía. Se le otorga el uso de la palabra a la apoderada de Toptec interesada en la prueba. Gracias, señor juez. Doctor Darío Serna, usted comentaba que está desde 1997 en la compañía. ¿Puede indicarle al despacho si la compañía usó algún asbesto diferente al crisotilo? Ya. Es importantísimo saber eso porque hay varias clases de asbesto, entre las cuales los anfíbolos
son unos asbestos agresivos con una resistencia supremamente alta, pero fueron eliminados por completo porque la partícula tiene forma pues como de flecha, digámoslo así. Entonces, los primeros problemas que tuvieron para allá en 1800 y pico, pues que la gente no usaba ningún tipo pues de protección y descubrieron pues de que el asbesto era la maravilla pues del siglo, ¿cierto? Porque era incombustible, o sea, servía para el frío, acústico, servía para el calor, se combinaba con el cemento de una forma impresionante, ¿cierto? Entonces dijeron, no, pues encontramos aquí pues la panacea. Pero resulta que en las fábricas, las confecciones, y fuera de eso, tenían unas fibras largas que se dejaban tejer y se dejaban de todo, pues. O sea, era realmente un regalo pues, de la naturaleza. Cuando ya se presentaron al cabo de 10 o 20 años los problemas, se dieron cuenta que una de las partículas más complicadas era esa y fue suspendido. En el momento en que yo entro a Toptec y que Toptec nace, ya era el uso de grisotilo, que es, en vez de ser esa flecha que habíamos visto pues con el anfíbolo, producía menos resistencia, pero era una partícula muy segura porque era en forma de cono, de un bastoncito. Señor Darío Serna, pero la pregunta es si Toptec desde el inicio de su funcionamiento ha utilizado en algún momento crisotilo. Siempre ha utilizado crisotilo, hasta donde yo sé, y desde que yo entré siempre era crisotilo. Únicamente. Únicamente crisotilo. Usted habló al inicio de la diligencia sobre que, dada la naturaleza de su cargo, una de las funciones era las de mantenimiento. ¿Puede explicarle al despacho cuáles son esas medidas de mantenimiento, entiendo yo, de equipos o de maquinaria que hace Toptec? Sí. Nosotros tenemos un plan de mantenimiento y es que semanalmente se coge una máquina un día y después se coloca pues la otra, ¿cierto? Básicamente dentro de toda la semana se van pasando reportes donde se va diciendo, mire, me está fallando la bomba tal cosa o sea, que no son paradas inmediatas, porque una parada inmediata, si se para la planta y se hace por la reparación, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a ver que hay fallas que la podemos hacer el lunes o martes, entonces se hace toda un programa donde fuera de hacerle limpieza a la máquina, se le hace lo que se le tenga pues que hacer y si los trabajos son un poco más largos, se van programando. Nosotros cada año hay una parada general de una máquina. Entonces se hace en un determinado mes, 20 días, donde se hace un overhaul completo, la máquina se desbarata por completo, se pinta, queda como nueva, ¿cierto? Y después se hace pues a la otra, ¿sí? Pero religiosamente los mantenimientos son cada 8 días mantenimiento máquina 1 y máquina 2, y cada finalizando año o en septiembre, octubre, se hace una máquina y después la otra. Al inicio de la diligencia, el despacho le preguntó si habían habido reportes de patologías en los trabajadores. Quisiera aclarar al despacho si ha habido algún reporte de terceros, de personas que compran los productos ya terminados, que hayan reclamado por haber sufrido afección por el posible contacto con el asbesto. No conozco. No más preguntas. Y me reservo pues el derecho de refutar y aclarar. Se le concede el uso de la palabra al apoderado del Ministerio del Trabajo. Gracias, señor juez. No, sin preguntas por el momento. Gracias. Por el despacho tampoco hay preguntas. Se le pone presente al testigo que todo lo manifestado ha quedado registrado en audio y video. Se le pide el favor de firmar el acta. Continuamos entonces.